Impacto del RGPD en blockchain. ¿Cómo adaptarse a la nueva resolución de la Agencia Española de Protección de Datos? El 60% de las microempresas han invertido en este año el 50% de su presupuesto en la tecnología blockchain. Sin embargo, esta tecnología plantea retos en temas de identidad digital, protección de datos o blanqueo de capitales. Los tenemos encima de la mesa. Hoy tenemos con nosotros a Iván Mañús, CTO y co-founder de Ledger Delivery, una empresa dedicada al desarrollo del protocolo de blockchain y que viene a contarnos todos este tema. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Ilumínanos, ¿qué riesgos están enfrentando ahora mismo las empresas de blockchain ante las nuevas exigencias de protección de datos? Bueno, al final, digamos que las empresas se van a tener que adaptar, ¿vale? Pero aquí hay una dificultad añadida, que es que los problemas legales, ¿no?, que nos encontramos normalmente los desarrolladores blockchain y Web3 son generalmente soluciones tradicionales no adaptadas a esta nueva filosofía. Me explico. Al ser una tecnología novedosa, no queda claro, como bien has dicho en la entradilla, ni la legalidad de lo más sencillo que son los smart contracts. Se están estudiando en Argentina, en Francia, ahora esta, digamos, resolución, ¿no?, de Estados Unidos con Tornado Cash es histórico, pero en España debemos seguir acudiendo al Código Civil y eso es un problema, ya que en general no puede regular algo tan potente como esto con leyes de antes. No sé si me explico. Completamente. Ese es precisamente, ¿no?, el conflicto que nos encontramos. Bueno, precisamente también en protección de datos, ¿no?, que yo creo que es el tema tradicional que desde que surgió la tecnología blockchain tenemos siempre los profesionales del derecho ese conflicto de cómo adaptarlo. En este sentido es por eso que la agencia ha emitido su resolución. ¿Cómo crees tú, o qué es desde tu perspectiva técnica, aparte de la resolución, cómo crees que se puede compatibilizar la tecnología blockchain, por ejemplo, con el derecho de supresión en esas operaciones de los smart contracts? Vale, a ver, aquí hay varios puntos que tocar. Un smart contract de por sí, una red blockchain, hay distintos tipos, como no sé si lo comentaremos más adelante, pero están las públicas y las privadas y las permisionadas, ¿no? Los smart contracts se pueden lanzar en cualquiera de ellas siempre y cuando la red cumpla con el estándar EVM, ¿no?, que es, digamos, la máquina virtual que creó Ethereum por allí por 2015. Ahora, para cumplir con el tema este de la RGPD, yo estuve leyendo la resolución de la EPD, ¿no?, de noviembre, y como bien comentas, es algo interesante, ¿no?, porque entiendo hacia dónde iba ese paper. Yo entiendo que lo quieren hacer lo mejor posible, ¿no?, para proteger a las empresas, a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero una reflexión que lanzo es, si la tecnología, si tenemos que cargarnos los principios de una tecnología para cumplir con la legalidad vigente, puede ser que es que necesitemos otra tecnología, ¿verdad? Es decir, eh, para cumplir con la legalidad vigente del RGPD, digamos, de protección de datos, si tenemos que cargarnos la base de esta tecnología, el ethos, como se dice, el ser de esta tecnología, para cumplir con ella, mm, quizá es señal de que vamos a tener que utilizar otra o adaptar esa ley a esta nueva tecnología, a esas peculiaridades de esta nueva tecnología. Yo creo que has dado con la clave, ¿no? Por un lado, que a lo mejor no todos los proyectos son idóneos para basarse en una tecnología blockchain. Igual, si necesitas una gran gestión de datos personales, debes elegir otra. Aunque es cierto que la tecnología blockchain también, con ciertas garantías, se puede adaptar. O, desde luego, por lo menos, utilizar la tecnología blockchain, como dices, ¿no?, en otros proyectos, pero sin desnaturalizarla, ¿no? ¿Qué complicaciones en el desarrollo de blockchain que tú realizas te encuentras para gestionar los datos personales? Bueno, ¿qué opciones ves o cómo lo gestionáis? Vale, aquí hay varios puntos también a tocar. Una cosa es o sea, el proyecto en sí, es decir, primero tiene que haber un análisis previo, la construcción de la solución usando redes blockchain
digamos, siguiendo las mismas reglas que en las bases de datos tradicionales, ¿no? Pero con un plus de peligrosidad. Es decir, pueden existir herramientas que revisen contratos inteligentes, herramientas que automaticen la lectura de código para evitar el despliegue en redes públicas de contratos inteligentes, pues que contengan la palabra, por ejemplo, DNI o nombre, no lo sé, ¿no? Pero en general, las redes públicas son públicas por algo, ¿no? Por lo que el nombre indica. Esto es como si yo llevo un papel escrito y lo dejo en la calle. No estoy evitando que nadie lo lea, porque lo estoy dejando en un sitio público accesible por todos, ¿verdad? Se necesita un análisis muy concienzudamente del proyecto inicial para asegurarte que no estás cometiendo ninguna irregularidad. Pero al final, trabajar con datos, incluso con sistemas centralizados, ocurre esa obligación del desarrollador, del arquitecto, del analista, del arquitecto, el no cometer errores en este sentido. Al final, blockchain, quiero que quede esto claro, es una capa de valor, no es una capa de información. Lo que se almacena en los contratos inteligentes o viaja por la red, por redes públicas, son datos que en ningún momento se pueden relacionar directa y públicamente con un individuo. Es decir, ya desde 2008, con el paper de Bitcoin, Satoshi se encargó de hacer que cualquier persona pudiera usar estas redes sin exponer públicamente su identidad. En esto también entramos en temas, como has comentado, de identidad digital, eso ya lo veremos, ya llegará, pero es algo tan sencillo de entender como no publicar nada en una red pública, valga la redundancia, blockchain, que tenga que ver con datos privados, sino utilizar esa herramienta tan potente que tenemos de forma correcta. Es decir, si es una red que lo que hace es trabajar con direcciones públicas de pago y automatiza procesos en este sentido con ellos, no necesita para nada una identidad de por medio. Simplemente lo que hay que hacer como desarrollador y como empresa, digamos, que desarrolla una aplicación que facilita la interacción del público con un smart contract o con una red blockchain descentralizada, es simplemente tener claro dónde tener los datos. No deberíamos, pero bueno, si no hay más remedio, podemos tener los datos de un usuario en una base de datos relacional o no relacional, pero off-chain, no on-chain, con sus pertinentes medidas de seguridad, obviamente, ¿no? Que en caso de robo se puedan robar cosas inútiles, ilegibles. Para esto existe la criptografía. Ahora están entrando en marcha las pruebas de cero conocimiento, etcétera, etcétera. Al final, eso es lo más importante como desarrollador. Sin duda. Me gustaría hacer un llamamiento a la audiencia para que nos dejen sus comentarios sobre este tema, que es bastante controvertido, siempre enfrenta a profesionales del derecho y técnicos. Entonces, si quieres escribirnos, déjanos tu opinión. Aunque ya nos lo has dejado caer, Iván, un poco, ¿no? Esa gestión de los datos de forma offline o fuera de blockchain, me gustaría que me explicaras o nos dieras así como las 3 o 4 clásicas medidas que implementáis desde los desarrolladores de blockchain para efectivamente cumplir con esa normativa de protección de datos y especialmente en lo relativo al derecho de supresión de la información, porque es como la clásica preocupación. Vale. A ver, son tips, realmente es desarrollo tradicional, ¿no? Pero al final esos datos, como he comentado, son datos que están completamente off-chain en sistemas centralizados, generalmente, y con sus medidas de seguridad pertinentes, cumpliendo la legalidad en todo momento. ¿Cómo podemos relacionar qué está pasando en un smart contract con qué hay fuera de la blockchain? De forma muy sencilla, las redes blockchain y los contratos inteligentes lanzan en cada transacción, bueno, si se programa, un evento y los eventos son escuchables por servicios off-chain, digamos. Esos eventos son herramientas potentísimas que nos sirven para relacionar qué está pasando en una transacción con qué datos off-chain hay que modificar o hay que actualizar, digamos. Entonces, para cumplir la ley de protección de datos, no hay que lanzar un smart contract que diga Pepito ha hecho esta transacción. No, simplemente hay que decir si siempre y cuando sea necesario, ¿no? Porque al final los desarrolladores blockchain y Web3, ¿no? En esta nueva filosofía,
Lo que intentamos es seguir el ethos, el ser de la tecnología blockchain, es decir, intentar acogernos siempre, lo máximo posible, al principio de minimización de recolección de datos, ¿no? Es decir, la idea de los constructores, nosotros, de Web3, es muy sencilla: recoger los menos datos posibles y que tu aplicación descentralizada funcione. Siempre y cuando, como comentas, haya que cumplir con la legalidad de supresión de datos, no hay que modificar como la EPD suscita en su paper una transacción apagando los nodos de una red. No, 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 no. Simplemente hay que modificar un registro en una base de datos centralizada. Ya está. Pues muchas gracias, porque nos has dado, pues, bueno, lo que van a necesitar todos los desarrolladores de blockchain, sobre todo tenerlo en cuenta además desde el origen del proyecto para luego no tener que volver para atrás, ¿no? Muchísimas gracias por tus comentarios de gran utilidad y gracias por estar con nosotros, Iván. Me gustaría terminar con una reflexión, si se me permite. Por supuesto, y cuéntanos además si quieres con algo más de tu proyecto, si quieres añadir algo. La reflexión es clave aquí, ¿no? Que es que prohibir y regular no es la única solución, sino educar. Educar en ciberseguridad, en desarrollo y en, digamos, una buena arquitectura y un buen diseño de los sistemas off-chain y on-chain, pero completamente seguros y cumpliendo la legalidad. Y bueno, simplemente comentaros, ¿no? Que al final The Delivery es una aplicación que facilita la interacción al público con un protocolo descentralizado que automatiza roles y los procesos y, en definitiva, el reparto a domicilio. Muchas gracias, muy interesante la reflexión final, sin duda. Creo que es el equilibrio que deberíamos lograr, ¿no? Muchas gracias, Iván. A vosotros.